qué significa o lo que fue ese monolito de piedra que está ahí? ¿El monolito solo? Sí. No, es la placita de Eva Perón, pero el monolito solo no. Sí. Está bien. ¿Cuánto buenísimo. hace que vive acá? 13 años. Estamos en la plena indagación de la Oficina de Turismo de Sierra de la Ventana. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Si saben qué había ahí. Bueno, en realidad todo esto era una plaza, o sea, de lo que yo me acuerdo, de lo que yo recuerdo cuando era chica. Era una plaza donde había un placero, había flores y demás. Yo no recuerdo que haya estado no me acuerdo el monolito, que haya estado en esa época hace muchos años. El monolito que está atrás del busto de Eva Perón, la estructura de piedra, ¿no? Que está más Sí. abajo. ¿Sabe qué función tuvo? ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué está así? Y porque la habían roto y la reestructuraron. ¿Saben qué tiempo más o menos? No. Y hará un año tal vez. Ah, Sí, mirá. la hicieron de bronce. Y la estructura que hicieron, ¿no? Ahora, para poner a Eva Perón, que es totalmente más alto, ¿no? Que el otro está a la altura Sí. del cuerpo. ¿La hicieron más alto para Sí. esquivar el vandalismo? Claro, Mirá. sí. ¿Cuánto hace que usted vivió por acá? Yo hace mucho, del 55. Hay nombres y apellidos de la gente que fue la que prendió atrás de un camión, ese tiempo calcular que era en el año 55, el camión era modelo 43, 44, lo arrastraron por todo el pueblo. Lo que por ahí es muy difícil decir los apellidos de esa gente, porque hoy los nietos o los hijos de los nietos no pueden ser portadores de apellidos, o sea que trataremos en la democracia de curar todo eso. Estamos tratando, o ya lo curamos, no tener odio, no tener revancha. Entonces, ¿viste? Pero son muy conocidas, son gente que después ocuparon cargos importantes en el tiempo de los militares, fueron intendentes, fueron secretarios de gobierno de otra provincia, fueron empleados comunes, pero sí, o sea que ese tiempo era muy duro porque dejaron, se vengaron con un monumento o se vengaron con alguien por un odio y lo que ellos se estaban vengando era contra la democracia, ¿no? El gusto, cuando se saca el gobierno democrático y quedan los militares, la gente de Sierra de la Ventana que apoyaba a los militares fueron los que, 4 o 5 personas lo ataron en un camión modelo 42, 44 y lo arrastraron por el centro del pueblo, que era de tierra, en ese momento era, después lo dejaron por ahí abandonado, una persona lo llevó ahí a la Esmeralda, lo escondieron, estaba don Enrique Morón, que era puede ser el líder del peronismo en ese tiempo acá, y después de mucho tiempo, este señor Maidana lo encontró, Enrique Morón lo guardó, y después cuando vino la democracia, se restauró, se puso, se volvió a romper, lo vieron a romper, lo vieron a restaurar, ahora está como ustedes lo ven. La tapera donde vivía Beli Garay, uno de los señores que acompañó a Enrique Morón y a Mario Grenet de traer la imagen de vista acá para ocultarla.
pero lo encontramos. Gracias al que está en el cielo, a los que están en el cielo en este momento, los 4 difuntos, 3 por esconderla y una por hallarla, nos han guiado supuestamente bien, y una más o menos que yo tenía orientación, a qué distancia estaba y a qué lugar se dirigía la boca. Mirando bien al este. Y claro, correr la piedra para sacarlo al zorro y se encontró con él. Esta fotografía tomada en 1983 nos muestra el busto de Eva Perón dentro de la cueva. Nelson Maidana se asustó muchísimo al encontrarla. Primero pensó en un cadáver, luego en la imagen de una virgen. Finalmente el hallazgo se ratificaba con el busto histórico. Varios metros más abajo se divisó la piedra que hizo de tapa a la cueva por décadas. Los chicos decidieron que volviera a su lugar y así lo hicieron. Y le dije a Maidana, ¿por qué no? ¿Vos sabés dónde está el busto? Sí, yo no sé. Y dice... Digo, ¿por qué no le decía a tu patrón? Porque el muchacho de la estancia era amigo mío, me conocía por la municipalidad. Usted era el delegado. Sí. Mariano Belló. Mariano Belló se llamaba. Y le digo, decile a tu patrón que quiero hablar con él. Bueno, vino el martes, y me dice, ya sé para lo que me querés hablar. Bueno, digo, si vos sabés, decime cómo es el asunto. Y me dice, mira, el busto de Eva Perón está en un lugar donde nosotros sabemos. Acá lo sabían todos, pero nadie lo sabía. El que sabía eso que los dueños del campo. Y lo estuvimos conversando un rato largo y me dice, mira, yo el jueves, dice, voy al campo y voy a subir a ver si está el busto. El sábado a la mañana estaba con la camioneta ahí en la municipalidad y me dice, acá tenés el busto de Vita. El gauchito Quiroga Vita, un viejito que estaba ahí, salieron corriendo a un zorro y se metió en la cueva esa, iba con la señora del Olcho, bueno, no sé si los conocen, son del campo, y le vieron, cuando la vieron se querían morir. Estábamos viviendo en ese campo, ¿no es cierto?, en Esmeralda, y bueno, salíamos a recorrer el campo con esta otra persona, con Osvaldo Quiroga. Y bueno, y cazábamos zorros, en esa época valían los zorros, qué sé yo. Y bueno, los perros encontraron un zorro y lo persiguieron y se metieron en una cueva. Y tenía una entrada chiquita, y bueno, nosotros estábamos buscando para ver cómo lo podíamos sacar. Así que dimos la vuelta y vimos que había un montón de piedras, ¿no es cierto?, tapando como una entrada grande de una cueva. Empezamos a sacar las piedras, y bueno, de repente apareció algo ahí, no sabíamos lo que era. Porque aparte estaba la parte de la cabeza metida así para adentro, ¿no es cierto? Y estaba la parte del busto así. Y bueno, empezamos a sacar las piedras y apareció. Y bueno, el otro hombre que iba conmigo lo conocía enseguida por la flor que tenía acá en el pecho, que siempre llevaba una flor, no sé qué flor era. Y después cuando la sacamos para afuera y la vimos, ahí me di cuenta también yo que era Evita porque tenía el rodete que siempre andaba con el pelo. Claro, quedó ahí en la cueva, lo volvimos a poner donde estaba y bueno, quedó. Eso fue en el 79. Posteriormente, una vez voy a hacer una nota, pues ya teníamos el programa de televisión, al garage de una familia de acá, que bueno, el chico corría en moto, cross, enduro, preparaba motos, estaba junto con otro, y en ese garage había un sulky metido en el fondo. Ellos habían armado como un taller, no entraba ningún auto, sino un tallercito para atender las motos, que iban rompiendo a medida que iban participando en las carreras. Entonces veo así en un rincón
me acuerdo perfectamente, en el rincón derecho de ese galponcito, algo tapado, que, ¿qué es eso? Entonces me cuenta, dice, no, dice, René le trajo a mi mamá para que repare el busto de Eva Perón. Claro, la mamá, que era escultora y que de la cual hay una imagen, una estatua hecha acá en Sierra de la Ventana, siempre fue una familia de militancia de la Unión Cívica Radical, y para ese entonces todavía existían ciertos roces, tirantes entre el peronismo y el radicalismo principalmente, ¿no? Porque eran un poco las fuerzas políticas más mayoritarias, ¿no? Que más número hacía. Así que yo me acuerdo que le fui a ver a René y le dije, mira René, a mí me parece que nunca lo van a arreglar ese busto ahí. Coincidentemente, unas semanas después, no me pregunten cuánto tiempo pasó, voy con las cámaras a cubrir un evento a Villa Ventana, en el cual en la escuela número 21, Constancio Sevigil, habían armado una muestra de esculturas y de pinturas de una artista plástica de Bahía Blanca. Cuando yo veo las esculturas que hacía y le hago la entrevista y demás, era Marina Araoz. Entonces le cuento esta historia media leyenda, ¿no? Del hecho de que lo habían arrancado, lo habían arrastrado el busto, lo habían roto, y que un grupo, 3 o 4 personas, lo habían escondido en la sierra, y que hacía 38 años que estaba escondido en la sierra, y que ahora lo habían devuelto porque justamente en el año 90 comenzaba, en diciembre empezó el primer gobierno justicialista, desde la época que desde el 73, 74, que se había acabado la democracia. Así que, y Marina se sintió muy entusiasmada. Así que ni bien llegué de hacer esa entrevista, lo fui a ver a Dolera y le dije, René, le digo, mira, hay una artista plástica que está exponiendo en Bahía, que es muy reconocida, que inclusive tenía pinturas, trabajos en la terminal de ómnibus vieja, en distintos lugares de Bahía Blanca. Le digo, y está dispuesta a arreglarlo, ¿por qué no vas a verla, charlas del tema? Y bueno, y así fue que se le encargó el trabajo a Marina, que bueno, lo aceptó con mucho gusto. La idea era llevarle el busto a Bahía Blanca, pero finalmente no quiso que se movilizara y prefirió venir ella y arreglarlo acá. Y trabajó, ¿no? Claro, en un ala, en un costadito que tiene ahí la delegación municipal, digamos pegadito a la feria artesanal. Le digo, ¿vos te animarías a pegar busto de Perón, de Eva Perón? Sí, yo te lo hago, dice, no hay problema. Y le digo, ¿cuánto me vas a cobrar? No, dice, cobrar no te va a cobrar nada, yo te lo voy a hacer. Y estuvo 3 días en la delegación. Nosotros lo pegamos todo y ella estuvo 3 días para recomponerlo todo al busto. Y en eso nos llega unos pedazos de esto, que era lo que habíamos visto en su momento. O sea, la imagen, a vos te dan esta imagen. A mí me dan unos pedazos totalmente rotos. Esta imagen. Una imagen pero rotos, pedazos rotos, abiertos. Está bien. En el cual se hace un rompecabezas, no tenía rostro ni nada, porque fíjate que prácticamente estaba toda facetada, arenada estaba. Y entonces... Claro, porque había sido arrastrada. Había sido arrastrada, entonces estaba golpeada, le faltaba... Entonces, yo cuando me dijeron, ay, nosotros tenemos esta necesidad, yo me quedé en la segunda habitación, no en la entrada de la delegación, sino en una piecita que tienen a la derecha. Sí, en esa piecita yo le dije, mira, necesito urgente todo lo que pueda llegar a ser, para amalgamar a ver qué tienen. Entonces, ¿cómo adherís? Y adherís generalmente el óxido, lo que te hace es que te va aglutinando, porque es como que une no solamente por el color, sino que de alguna manera siempre buscas la parte plúmbica y la parte alcalina. Como esto venía tan saturado, si le llegaba a poner un yeso o algo, se quiebra más todavía. Sí, claro. Tenías que poner elementos que los fueran uniendo, entonces era entre medio del yeso y de todo lo que podía llegar a encontrar de cemento,
teníamos toneladas de óxido, por eso quedaban las vetas. O sea, las vetas que quedaron no eran originales, sino es todo óxido, ¿no ves? Yo entro en el 2003 cuando entra Néstor Kirchner y estaba de intendente, nuestro intendente que fue de tantos años, Gerardo Ratero. Y ahí hice una ordenanza donde se pasa nuevamente el nombre, tener la placita Eva Perón. Creo que antes de Paseo Escondido le habían puesto otro nombre, no me acuerdo ahora. Porque siempre fue para nosotros la placita Eva Perón, o sea, desde chiquitos jugábamos en la placita Eva Perón. Entonces, bueno, cuando iba otro nombre, tenía otro nombre, pero para nosotros era la Plaza Eva Perón, por más que la cambiaban de nombre. La Plaza Eva Perón, o sea, nadie sabía, nunca escuché que se llamaba así. ¿No? Claro. Y en el 76, el segundo golpe de Videla, ¿también se cambia el nombre o algo? Ahí creo que fue a pasarse a llamar Paseo Escondido, porque anteriormente no, o sea, era una placita, digamos, del pueblo, pero no, como al perder el nombre original, como que no tenía nombre. La verdad que fue muy lindo. Después colaboró la cooperativa eléctrica con la pluma, con la grúa para poder subirlo, el busto. Y bueno, y se hizo un acto de inauguración justamente cuando se conmemoraba un aniversario, si mal no recuerdo fue en el año 92, donde se reinstaló el busto en la plaza histórica y asistieron en ese momento, mira, yo me acuerdo que después no sé si hubo otro acto que tuviera tanta gente, pero había más de 300 personas y había gente de la población que le parecía un hecho muy importante, ¿no? Y que no eran partidarios, inclusive estuvieron ahí, estuvieron presentes, inclusive también, tengo que decirles, yo vi presente gente o familiares de algunos de los autores del momento en que lo arrastraron en el busto, o que lo habían arrancado del pedestal original, así que había descendientes de esos hombres, que me pareció un hecho de democracia muy importante, ¿no? ¿Cómo vienen? ¿Qué hicieron hasta ahora? Nada, fuimos entrevistando a las personas por ahí que sabían algo de la historia, por ahí. Por ejemplo, a Adrián Moquigil, que tenía el padre que era delegado. Sí, Moró, ¿no? Moró. Y bueno, nada, fuimos entrevistando a la gente que conocía el tema, pero siempre historia oral, nunca por ahí. No podíamos conseguir un relato que los dos dijeran, bueno, pasó esto. Claro, no coincidían. Los relatos. Claro, no coincidían. Claro, porque es la historia oral en realidad. Yo las veces. Siempre pasa que uno dice una cosa. O sea, son los hechos que no son objetivos, y lo gracioso es que cuando vamos avanzando y vamos teniendo una estructura, por ejemplo, el cronograma de una historia, como fecha, quién fue, que que el otro, y capaz que vamos a hacer la última entrevista y nos enteramos que todo está cambiado. Claro, y así es un trabajo difícil. Está bueno, la verdad que justamente ese es el espíritu de toda investigación, es tratar de poner cosas blanco sobre negro y ver, aproximarse lo más posible al objetivo de qué es lo que sucedió. Yo les conseguí algo de información para que ustedes tengan, si les sirve como un aporte y si no lo descartan, no hay problema. Mirá qué bueno. No quiere decir que lo que yo les vaya a dar sea la verdad, porque en realidad son documentos que nosotros pudimos recuperar de archivos, que por ahí hasta les puede servir de punta para entrevistar a alguien más.
y yo pegándole una mirada por arriba, me llamaba la atención como, por ejemplo, en el año 90, que uno cree por ahí que no es demasiado tiempo el que pasó, ¿no? Hasta ahora, la opinión de algunos concejales era que no se le vuelva a poner el nombre de Eva Perón porque iba a generar, todavía no estaban las condiciones dadas, digamos que iba a generar división en la comunidad, y estábamos hablando de un evento de hacía más de 40 años atrás, ¿no? Y todavía, o sea, cómo pasó el tiempo, pero la división en la comunidad por ahí quedó. Seguramente por ahí en el Consejo Deliberante puede llegar a haber más información, digamos, porque es el lugar donde se dio el debate grande sobre el tema, ¿no? Lo comentando, ustedes específicamente pidieron un expediente con una ordenanza. Las chicas, las empleadas administrativas, tanto Mónica como Fátima, otra de las chicas que en este momento no está, empezaron a indagar en el archivo y buscaron los expedientes relacionados, y con el presidente nos pareció buena idea no solo brindarles ese expediente, sino otros expedientes que también están relacionados con la cuestión, y no solo eso, sino que también se van a llevar de acá del Consejo Deliberante un juego de copias de cada uno de los expedientes autenticadas, así que van a tener la oportunidad de tener las copias directamente con ustedes, aparte de ver los originales. Así que no sé si quieren se los acerco. Sí, sí. Específicamente que ustedes tienen a través de la nota. Sí, nosotros nos informamos de que esto expediente de Chiquien por medio de mi padre que había hecho los expedientes relacionados. Había hecho una recopilación. Información de copia autenticado para que tengan ustedes y lo puedan. Ah, no, genial, muchísimas gracias. ¿Esto en qué año más o menos eran? Esto es la ordenanza del año 90. 90. Sí. La carátula del expediente te indica el número, y el número que está después de la barra es el año que pertenece. ¿Ves? Está la copia del número y ese es el año. Está entre la barra y el año. Ese es el año del cuerpo último del expediente. Es una réplica de la foto que está en la primer tirada de La razón de mi vida. Es una historia simple, pero realmente a mí me conmueve a la lágrima, porque, qué sé yo, uno de los libros más importantes que agarré en mi vida cuando era chico fue La razón de mi vida, después de Manuel Estrada, que era genial. Sí. ¿Por qué si entre el 55 y el 93 hubo algunos gobiernos democráticos y además un gobierno, podemos llamar peronista, el de Isabel Martínez de Perón, sí, ¿por qué nunca se fue a buscar el busto antes, hasta que se lo encontró Maidana? ¿Por qué, si había personas que sabían que estaba ahí, sí, por qué en la presidencia de Ilía o en la presidencia de María Estela Martínez de Perón? Siempre se pensó, es una buena pregunta, y siempre se pensó de que ese secreto guardado así, de la forma que les relaté, era para festejarlo con un gobierno peronista.
de cada sesión se hace un acta, donde consta de qué fue lo que se habló, qué fue lo que se trató. Este es el libro de actas que se venía utilizando en el año 1976, cuando ingresa el llamado proceso de reorganización nacional y para todos entendido y asumido que en verdad fue una dictadura. Y acá tenemos un enorme bache, que ese bache significa la etapa histórica más olvidable, pero que tenemos la obligación histórica de recordar, que es la etapa de sufrimiento de los argentinos dentro de lo que es la dictadura y lo que es la vuelta a la democracia. Acá en este libro no se pueden arrancar hojas, de hecho ustedes notarán que están foliadas, y este libro quedó guardado en el archivo en el año 1976 y se volvió a utilizar en el año 1983. Precisamente el trabajo que están haciendo ustedes es precisamente para que no haya nunca más baches en un libro de actas de un consejo deliberante. Acá tienen el documento. Muchísimas gracias. Van a presentar un video, ¿sí? Bueno, buenas tardes desde ya, y a continuación vamos a presentar un video sobre el busto de Eva Perón, de la placita de Eva Perón de Cerro La Ventana, que en el 55, después de que Perón cayó, los antiperonistas lo arrancaron. Y a continuación vamos a mostrar la historia por medio de entrevistas orales, de historia oral, perdón. Esta historia oral tiene ciertas contradicciones y a pesar de basarnos en una especial, tiene errores o diferentes detalles. Se va a hacer una placa conmemorativa para recordar lo que pasó en la plaza, ya que fue algo que pasó hace casi 60 años y nunca se contó y nosotros no sabíamos nada, y fue también un aprendizaje para todos nosotros y el profesor. También cabe destacar que lo que dice Ezequiel, el secretario del Consejo de Deliberantes, también tiene mucho que ver, ¿no? El que tenemos que olvidar